Buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia sobre qué son las holding empresariales y qué es fusión y escisión de las sociedades. Iniciaremos con qué son las holding. El holding hace referencia a una agrupación de sociedades, donde una de las empresas es la que predomina y cuenta con otra o con varias empresas más que van a estar subordinadas a sus exigencias. La empresa principal controla y supervisa a las demás, aunque todas tienen personalidad jurídica propia. Va a ser la empresa principal la que va a tener el control y el poder de decisión. La empresa predominante controla y gestiona a las demás con participación directa y totalmente mayoritaria del capital, con lo que de esta forma resulta mucho más sencillo dirigir todo el grupo. Esto presenta muchas ventajas a nivel de planificación y de coordinación, ya que se realiza de forma global y entre todas las empresas. Ahora bien, uno de los grandes inconvenientes que encuentran las empresas que están por debajo es que, aunque tienen autonomía jurídica, no tienen autonomía ni poder de decisión a nivel económico. A nivel jurídico, el holding no cuenta con una personalidad jurídica propia, y es por ello que no se le pueden reclamar responsabilidades. Los holding empresariales son, por tanto, empresas que compran las acciones de otras compañías para poder controlarlas a nivel económico. Se trata de una manera de organización o de un tipo de agrupación de diferentes empresas, donde una de ellas adquiere todas o una gran parte de las acciones de otras empresas para poder controlarla. Ahora bien, teniendo clara su definición, veremos las ventajas y desventajas del holding empresarial. Los holding empresariales tienen muchas ventajas, como por ejemplo, que permiten a las empresas pagar menos impuestos u obtener muchos incentivos fiscales diferentes. Además, con un holding empresarial resulta mucho más sencillo el poder llegar a cualquier sector del mercado de forma rápida y eficiente, así como también se torna más fácil el conseguir eliminar todos los inconvenientes que tiene otro tipo de agrupaciones empresariales. A continuación, la asociada senior de PwC, María Pinto Martínez, destacará algunos beneficios de las empresas holding. Es interesante crear una sociedad holding porque me voy a poder beneficiar en el impuesto sobre sociedades del régimen de consolidación fiscal si opto por él. Este régimen lo que me permite es compensar automáticamente las bases imponibles positivas de las sociedades de mi grupo con las bases imponibles negativas. Además, voy a poder aplicar el régimen de consolidación en IVA, que lo que me permite es integrar los saldos de mis declaraciones de IVA automáticamente, los saldos que me salgan a ingresar con los saldos que me salgan a compensar. Tener una sociedad holding facilita en mayor medida obtener la exención en el impuesto sobre el patrimonio, dado que únicamente tengo que cumplir los requisitos en una de las sociedades en las que participo y no en todas las del grupo. Y por último, también me permite aplicar la reducción del 95% de la Comunidad Valenciana de forma mucho más sencilla, puesto que solamente cumplo requisitos en la sociedad cabecera. Ahora, además, con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, el 1 de enero de 2015, el tener una sociedad holding además me va a permitir que las plusvalías que yo obtenga por venta de mis filiales estén totalmente exentas de tributación, tanto la parte que se corresponde con beneficios no distribuidos como la parte que se corresponde con plusvalías tácitas. Continuando con las ventajas que deja tener un holding empresarial, encontramos el ejemplo de que con el holding es posible compensar las pérdidas que tenga una de las sociedades con los beneficios de las otras. Y además, este tipo de estructuras empresariales no tienen la obligación de información y documentación. Los holding empresariales se benefician también
de diferentes reducciones del impuesto sobre el patrimonio y de declaraciones y sucesiones, como también de donaciones. A nivel mercantil, este tipo de estructura empresarial posibilita el conseguir una visión totalmente estratégica del mercado. Por otro lado, con un holding empresarial también se consigue contar con una imagen corporativa mucho más sólida, lo cual será muy importante para tratar con los clientes. Y posicionar las empresas. Como desventajas o notas negativas, tendremos que los holding no son aptos para todos los casos, y es por ello que va a resultar fundamental estudiar todos los pormenores de cada situación. Para algunas empresas, el crear un holding proporcionará muchísimos más beneficios, mientras que para otras puede resultar negativo. Y por tanto, recomendamos realizar con anterioridad un estudio fiscal para valorar esta opción si es que de verdad se están planteando construir o entrar a formar parte de un holding empresarial con tu negocio. Otras desventajas con las que cuentan los holding es que existe mucho riesgo de que se convierta en un monopolio. La empresa irá creciendo y captando pequeñas empresas de su área y finalmente puede llegar a controlarla todo el mercado. Esto es peligroso, ya que además en muchos países los monopolios están bastante perseguidos y vigilados por la ley, con lo que esto podría suponer finalmente un gran riesgo para la empresa en cuestión y por supuesto también para el resto del mercado. A continuación veremos un poco más del holding, pero en Colombia. En Colombia el Código de Comercio no habla específicamente de holding, sino de grupo empresarial. Según el Código de Comercio, habrá grupo empresarial cuando, además del vínculo de subordinación, existe entre las entidades unidad de propósito y dirección, cierro comillas. Es decir, que persigan la consecución de un objetivo determinado, independientemente del objeto social o actividad de cada una de ellas. Por ejemplo, en Colombia, uno de los grupos empresariales más grandes es el Grupo Bolívar. Este grupo es dueño de empresas como el Banco de Vivienda, SAS, Seguros Bolívar, Ediciones Gama, entre otros. En Colombia también se destacan el Grupo Ardila Nule, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Carvajal y otros más. Actualmente el gobierno avanza en la construcción de un holding financiero para optimizar las inversiones y las compañías en las que la nación tiene participación, siguiendo el ejemplo de los grandes grupos que se han consolidado en el país. La Ley 1943 de 2018, a través de su artículo 69, introdujo el denominado Régimen de Compañías Holding Colombianas, CHC, del cual harán parte aquellas sociedades colombianas cuyo objeto principal sea la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades colombianas y o del exterior, la administración de dichas inversiones, cierro comillas, siempre que se acrediten las demás exigencias previstas en la norma. El principal objetivo de este nuevo régimen es volver a Colombia una opción más competitiva para la atracción de capitales y de esta forma impulsar el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país. Específicamente el régimen CHC permite que Colombia se convierta en una jurisdicción atractiva para invertir en otros países
pero a través de Colombia. Además, se espera generar más empleos como consecuencia de la aplicación de beneficios tributarios. Los beneficios tributarios del régimen CHC se dirigen principalmente a la tributación de los dividendos provenientes del exterior y de las utilidades que se generen en la venta o transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes en Colombia. También hay un beneficio en relación con los dividendos que reciba una CHC de una sociedad colombiana. En primer lugar, los dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC estarán exentos del impuesto sobre la renta. Y en segundo lugar, cuando la CHC distribuya los dividendos a una persona natural o jurídica no residente en territorio colombiano, se entenderán como rentas de fuente extranjera, con lo cual no estarán gravados en Colombia para ese accionista extranjero. Por el contrario, si la CHC distribuye dividendos a residentes en Colombia, estos estarán gravados con la tarifa general de impuesto sobre la renta, pero podrían obtener un descuento por los impuestos pagados en el exterior sobre las rentas gravadas en cabeza de la entidad extranjera. La ley también aclara que la distribución de la prima en colocación de acciones recibirá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios. Según lo que se comentó anteriormente, ahora bien, estos beneficios no serán aplicables si el accionista de la CHC es un residente en un país no cooperante, de baja o nula imposición y o de un régimen tributario especial. Ahora, otro de los beneficios se refiere a las rentas que se deriven de la venta o la transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes en Colombia. Al respecto, la Ley de Financiamiento señala que dichas rentas serán exentas para efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto a las ganancias ocasionales. También serán exentas las utilidades originadas en la venta de acciones de una CHC, salvo por la parte de las utilidades que provenga de actividades llevadas a cabo por la CHC en Colombia. Hay una pregunta frecuente por parte de nuestros usuarios y es: ¿las holding se usan para evadir impuestos? A este cuestionamiento nos dará respuesta el periodista de Doble Check, David Bolaños. ¿Las holding companies se usan para evadir? Respuesta corta: han existido casos, pero en principio las holding no son para evadir. De acuerdo con el ex viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, un holding es una sociedad que maneja las acciones de un grupo de interés económico, es decir, es la cabeza estratégica de otras empresas que están vinculadas en operaciones afines. Esta sociedad únicamente retiene las acciones de sus empresas subsidiarias y no se supone que tenga actividad económica. Por eso es esperable que aparezcan en la lista de Hacienda como sociedades sin reporte de ganancias. Los grupos financieros, por fuerza, deben constituirse en un holding, según la ley orgánica del Banco Central. Hay 5 empresas de ese tipo en la lista. En otros casos, una holding se constituye por un interés de mantener un control estratégico de un grupo de empresas articuladas. Es decir, es una empresa que controla y vigila la estructura de las otras. Hay otras 6 empresas con esas características en la lista. Ahora bien, la existencia de una holding company efectivamente podría generar algún tipo de beneficios fiscales legales. Por ejemplo, cuando las empresas del grupo se venden servicios entre ellas, podrían generar gastos deducibles de impuestos. El holding también puede recibir los dividendos de las subsidiarias. Según la legislación actual,
Este tipo de transacciones entre empresas quedan exentas de un impuesto del 15%. Pero en cambio, si la holding company traslada esos dividendos a personas físicas, entonces sí debe pagar el impuesto. ¿En cuáles casos la operación de una holding se ha usado para evadir? Según Rodríguez, Hacienda ha conocido casos de presunta evasión, en los que las holdings se usan para recibir estos dividendos sin rebajas de impuestos. Luego, trasladan la plata a otras empresas opacas en paraísos fiscales, en donde es mucho más difícil el rastreo estatal. Estas terceras empresas se usarían como un bypass para que personas físicas terminen recibiendo los dineros sin tributar. Esa es una holding company que se pasó al lado oscuro de la fuerza. Ojo, ninguna autoridad ha dicho que las holdings en esta lista han sido usadas con este propósito. Doble check. La verdad sobre las mentiras. Dentro del nuevo régimen tributario para compañías holding colombianas, con la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, se establece el nuevo régimen de compañías holding colombianas CHC, que consiste en el beneficio otorgado a las utilidades recibidas por dichas sociedades. Tributar Consultores señala cuáles son los requisitos que deben seguir las compañías para acceder a este beneficio. Estos son los principales puntos. Primero, tengan dentro de su actividad principal la tenencia de valores, inversiones o holding de acciones. La segunda, posean por lo menos el 10% de participación en el capital de 2 o más sociedades por un tiempo mínimo de 12 meses. La tercera, demuestre capacidad operativa para el desarrollo de la actividad a través de por lo menos 3 empleados, una dirección propia en Colombia y la toma de decisiones se haga en el territorio colombiano. Los beneficios derivados del régimen son principalmente los siguientes. Empezamos con la venta de la CHC a un no residente. Se considera renta exenta, excepto en lo que tiene que ver con las utilidades obtenidas por la realización de actividades en territorio colombiano. También tenemos que no les practican retención en la fuente por los dividendos que reciban. Por otro lado, se toman como rentas exentas las utilidades que reciban de las sociedades en las cuales tienen participación y respecto de las cuales se cumplen los requisitos. También se toman como rentas exentas los dividendos distribuidos por entidades no residentes en Colombia. Es importante destacar que para acceder al régimen se debe hacer la solicitud expresa a la DIAN en los formatos en los que la entidad habilite. Adicionalmente, la DIAN puede retirar el acceso al régimen cuando detecta que no se están cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. Ahora entenderemos cuál es la importancia del régimen en el país. La inversión extranjera directa se ha constituido como un importante activo para la competitividad y el desarrollo del país en la región, permitiendo que empresas multinacionales se establezcan en Colombia y fortalezcan el mercado interno. La entrada en vigor del Decreto 598 de 2020, que le da contenido al régimen de compañías holding colombianas CHC, permite que el país sea considerado más atractivo para la inversión extranjera directa. Esto no solamente impactará la contratación laboral en el país,
sino que permitirá que compañías colombianas puedan hacer inversiones en acciones o participaciones en empresas de otros países, con un beneficio tributario, que sin este régimen, estas empresas... Y por último, para cerrar el tema del holding empresarial, ¿cuáles son los estados financieros que debe presentar una holding? Nos da respuesta a esto el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Tema contable. ¿Cuáles son los estados financieros que debe presentar un holding? Al iniciar la respuesta a la consulta, se da la definición de holding como una entidad matriz que ejerce control sobre otras entidades. A continuación se especifica que si la entidad está obligada a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio, Ley 1314 u otra disposición, deberá presentar los estados financieros de propósito general separados y consolidados de acuerdo a los marcos técnicos contables aplicables. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública proporciona una tabla para especificar los estados financieros para las entidades de los grupos 1, 2 y 3 en base al Decreto 2420 de 2015. Para mayor información puede referirse al concepto 906 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la versión virtual de este info. Redacción INSP. Agradecemos a nuestros patrocinadores platino, a Mezquita y compañía, ahora en Colombia, Baker Tilly, BDO, BKF, Crowe Howard, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC, quienes hacen posible la producción de este info. Ahora, pasando al segundo tema de nuestra conferencia, iniciaremos con fusión y escisión. La fusión y la escisión son procesos mercantiles con la intención de unir diversos objetivos entre distintas personas de carácter jurídico. Por lo general, este tipo de acuerdos se dan en empresas de carácter mercantil, aunque no es una limitante. A continuación, veremos las características de la fusión y de la escisión. La fusión es la unión de dos o más sociedades con el objetivo de funcionar como una sola. La sociedad que se quiere funcionar a otra se le llama fusionada, mientras que la sociedad que persiste se le llama fusionante. De esta manera es como se logra unir esfuerzos, capacidad y tecnología de cada entidad en una sola. No es necesario para una fusión que ambas sociedades sean de la misma especie, es decir, se puede fusionar una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, y asimismo la sociedad que resulte de la fusión puede cambiar su especie, tal y como se prevé en el artículo 226 LGSN. Artículo 226. Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad, a cuyo género haya de pertenecer. Es importante destacar que los acuerdos sobre fusión deberán de ser inscritos en el Registro Público de Comercio, además de aplicar cada sociedad su último balance, y la sociedad que deje de existir deberá publicar también el sistema establecido por la extinción de su pasivo, tal y como lo requiere el artículo 223 de la LGSN. Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. De la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquella
o aquellas que dejen de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo. También se debe destacar que no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado su inscripción en el RPC, con el objeto de proteger los derechos de los socios a oponerse a la fusión. 224 LGSM. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionen podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoría la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo sin haberse formulado la oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión. Tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. Ahora veremos la definición de fusión de sociedades explicada por la Universidad de San Según el artículo 344 de la Ley General de Sociedades, el concepto de fusión de sociedades sería la unión de 2 o más personas jurídicamente independientes que deciden unir jurídicamente sus patrimonios y formar una nueva sociedad donde desarrollar su actividad. Las causas principales por las que se fusionan las sociedades son: 1. Para que aumenten los ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuir los costos de producción. 3. Disminuir los intereses de capitales ajenos. 4. Aumentar la productividad de la empresa. Las formas para que se fusionen las empresas son 2. Por absorción. Existe una sociedad mercantil llamada absorbente que adquirirá los patrimonios de la sociedad absorbida. Por ejemplo, la empresa B transfiere sus recursos a la empresa A, disolviéndose la empresa B, es decir, origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. Por constitución. Es la fusión de 2 o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante. Origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. ¿Cuál es el procedimiento para que se fusionen las sociedades? Existen 3 fases para la fusión de sociedades. Dentro de la fase preparatoria encontramos a la elaboración y aprobación del proyecto de fusión. En la práctica, una de las empresas prepara y aprueba el proyecto de fusión, el mismo que es remitido al directorio de la otra empresa. El contenido a destacar en el proyecto de fusión es: 1. La denominación y domicilio de las sociedades. 2. El tipo de canje de las acciones. 3. La forma de entrega de los títulos. 4. Fecha a partir de la cual darán derecho a las ganancias. 5. Derechos en la absorbente o nueva sociedad. En la fase decisoria, después de haberse elaborado el proyecto de fusión, los directorios de las empresas participantes deberán convocar a Junta General mediante aviso publicado con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de celebración de la misma, según lo establece el artículo 349 de la Ley General de Sociedades. Dentro de la fase de ejecución, según lo establece el artículo 53 de la Ley General de Sociedades, la fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos de fusión. La inscripción de la fusión produce la extinción de las sociedades absorbidas o incorporadas según sea el caso. Por su solo mérito se inscriben también en los respectivos registros cuando corresponda la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones individuales que integran los patrimonios transferidos. Los respectivos acuerdos de fusión deben ser publicados por 3 veces con 5 días de intervalo entre cada aviso. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por parte de las empresas participantes, según lo establece el artículo 355 de la Ley General de Sociedades.
Entonces, ¿qué es una escisión? Consiste en la división del activo, pasivo y capital de una sociedad para formar dos o más distintas. La sociedad que pretende dividirse se llamará escindente y las sociedades que surjan de esta división se llamarán escindidas, según el artículo 228 LGSM. La escisión se regirá mediante reglas muy específicas. Primero, la escisión solo se acordará por resolución de asamblea de accionistas o socios u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Segundo, las acciones o partes sociales de la sociedad que escinda se deberán estar totalmente pagadas. Tercero, los socios tendrán una proporción del capital social de las sociedades escindidas. Cuarto, la resolución que apruebe la escisión deberá contener la descripción de la forma, plazos y mecanismos en los que se transferirán los activos, pasivos y capital de las sociedades escindidas. Quinto, la descripción de las partes del activo, pasivo y capital social de las sociedades escindidas. Sexto, los estados financieros de la sociedad escindente deberán abarcar por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social dictaminadas por auditor externo. Séptimo, la determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada una de las sociedades escindidas. Octavo, proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. Noveno, la resolución de la escisión deberá protocolizarse ante federatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el extracto de dicha resolución. Podrá oponerse judicialmente a la escisión cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social. También podrán hacerse los acreedores que tengan interés jurídico en la decisión. La decisión surtirá sus efectos plenos 45 días después de haberse inscrito la resolución y publicación de la decisión en el Registro Público de Comercio, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 206 LGSM, que nos señala que cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre asuntos dentro de una asamblea extraordinaria relacionadas con el cambio del objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad y o transformación de la sociedad, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho de separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social según el último balance aprobado, siempre que lo solicito en los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Cuando la decisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez que surta efectos la decisión, deberá registrar el Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social y no se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto por el artículo 141 de LGSM, porque señala que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante 2 años. Si bien gran parte de estos procesos se llevan del lado legal y los lleva el experto en la materia, como puede ser un abogado o un notario, es indispensable que el contador entienda su conocimiento, así como la estructura y su fundamento, debido a que tanto los contratos, estatutos y actas de asamblea
tanto de constitución, escisión, fusión y disolución, forman parte de la contabilidad en función de lo que marca el artículo 28 del CFF y 33 del RSFF. A continuación, veremos un ejemplo de escisión de sociedades. A continuación, nos explicarán la diferencia entre fusión y adquisición. ¿Cuál es la diferencia entre fusión y adquisición? Existen tres formas en las que una empresa puede adquirir otra. 1. Fusión o consolidación. Fusión es la absorción de una empresa por otra. La empresa compradora conserva su nombre y su identidad, mientras que adquiere todos los activos, pasivos y operaciones de la empresa adquirida. En la consolidación, tanto la empresa adquirida como la adquiriente terminan su situación anterior para combinarse y dar comienzo a una nueva empresa. 2. Adquisición de acciones. Es la compra del control accionario de una empresa a cambio de dinero en efectivo, acciones u otros valores sin que su identidad se modifique. 3. Adquisición de activos. Es la adquisición de los bienes de una empresa. Ahora bien, entenderemos la fusión y escisión simultánea de empresas. La fusión y escisión simultánea de sociedades no reviste mayor complejidad dentro del marco mercantil, ya que no existe norma que limite el contenido de las previsiones recogidas en la LME para la fusión y escisión común. Los documentos necesarios para llevar a cabo ambas transformaciones deberán reunir los requisitos enunciados para cada una de ellas en la LME, es decir, tratarlas como operaciones individuales pero indivisibles a efectos mercantiles. Asimismo, es legalmente posible alcanzar el objetivo de reorganización de la proporción accionaria mediante este tipo de modificaciones estructurales. No obstante, el verdadero impacto que puede tener la fusión y escisión simultánea es de carácter fiscal, no el hecho de la simultaneidad o concurrencia de las operaciones. En el supuesto de una escisión donde no existan verdaderas ramas de actividad
y en la que se pretenda una distribución accionaria asimétrica en las sociedades beneficiarias, dicha operación no podría, en principio, acogerse al régimen de neutralidad fiscal. En conclusión, cualquier entidad o grupo de entidades que desee llevar a cabo una fusión y escisión simultánea con el objetivo de reorganizar la proporción accionaria, deberá plantear una estructura mercantil que le permita acogerse al régimen fiscal especial y así evitar consecuencias no deseables, una vez perfeccionadas las modificaciones estructurales. Hay que tener muy en cuenta que los procesos de fusión o escisión tienen efectos fiscales. Esto nos lo explicará el conferencista Diego Guevara. ¿Cuáles son los efectos fiscales de la realización de la escisión o fusión de sociedades? Si van a estudiar el tema de la escisión o fusión de sociedades, hay que leer todos los artículos 319-3 hasta 319-8 del Estatuto Tributario, que se fueron creados con la Ley 1607 del 2012, con el artículo 98 de esa ley. Entonces allí están comentándose que hay fusiones o escisiones adquisitivas y que también hay fusiones y escisiones reorganizativas, que las adquisitivas son las que se hacen con otras entidades que no son vinculadas económicas, pero que las reorganizativas sí se hacen con entidades de un grupo económico que sí eran vinculadas entre ellas. Entonces, esos son artículos bastante largos, les leo solamente un poquito del 319-3, por ejemplo, de fusiones y escisiones adquisitivas. ¿Sí? Entonces nos hablan un poquito, dice, aquí dicen fusiones adquisitivas y aquí los efectos de las escisiones y fusiones adquisitivas. Entonces dice, las fusiones y escisiones adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan. Leo solamente unos dos numerales. No se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva fusión, ya sea que intervengan como absorbidas o escindentes, es decir, como enajenantes, o como absorbentes resultantes de la fusión a beneficiarias, experimentan ingreso gravable alguno como consecuencia de la transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye enajenación para efectos fiscales. Entonces, en las fusiones hay una sociedad que a veces desaparece, ¿sí? O desaparece y hay otra que la absorbe. Entonces, esa que desaparece no se le va a decir que estaba vendiendo sus activos, y esta que los está adquiriendo no se le está diciendo que se los donaron. No va a haber ningún tipo de efectos de ese tipo así. Y segundo, para la entidad adquirente, el costo fiscal de los bienes transferidos será el mismo que tenga la enajenante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el documento que contenga el acto jurídico de la fusión o escisión. Entonces hay que acabar de leer todas estas normatividades y lean también los artículos 1 y 2 del decreto 2688 de diciembre del 2014, que ahora están recopilados en los artículos 1.2.1.13.1 y 1.2.1.13.2 del decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. Su nombre. ¿Y sabe usted a qué se hace referencia el término holding empresarial, Angie? Creo que es cuando varias empresas se constituyen como una sola para poder generar un producto unido o algo así. Ok, ¿sabe cuál es la importancia del régimen de compañías holding colombianas en el país? Pues se tratan de unir para poder impulsarse hacia afuera. ¿Sabe de qué se trata la fusión de sociedades o empresas? No sabría decir. ¿Y sabe qué es escisión de sociedades? ¿Qué? Escisión de sociedades. ¿Sabe cuál es el nombre del proceso utilizado para la fusión y escisión de las sociedades? Pues debe ser algún proceso relacionado con el mercado o de mercados.
Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Juan Sebastián Macías. ¿Y sabe usted a qué hace referencia el término holding empresarial? Es cuando dos o más empresas se unen para... Cuando dos o más empresas se unen para... Pues se unen y principalmente una rige pues sobre las otras. Ok, ¿sabe cuál es la importancia del régimen de compañías holding colombianas en el país? Pues sería sobre un interés monetario, creo yo. Bueno, ¿sabe de qué se trata la fusión de sociedades o empresas? Pues sería más o menos sobre, supongo que tendrá que ver sobre globalización, supongo. Ok, ¿y sabe qué es escisión de sociedades? No. ¿Y sabe cuál es el nombre del proceso utilizado para la fusión y escisión de sociedades? No. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos Julio Macías. ¿Sabe usted a qué hace referencia el término holding empresarial? Hace referencia a que una empresa se encarga de administrar las actividades de otras empresas. ¿Y sabe usted cuál es la importancia del régimen de compañías holding colombianas en el país? Pues la importancia del régimen es motivar la inversión extranjera aquí en el país, de las empresas. Exactamente. ¿Sabe de qué se trata la fusión de sociedades o empresas? Pues la fusión de sociedades en este caso específico entiendo yo que es reunir varias empresas que en el cual cada una de ellas tengan actividades relacionadas para tener el control sobre ellas. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, el monopolio de la cerveza, ¿sí? Entonces, hay una empresa que se encarga del transporte del producto. Esta es una empresa. Hay otra que es la embotelladora, que es la que se encarga de empacar la cerveza. Hay otra que se encarga del mercadeo del producto, en este caso que es la cerveza. En este caso en particular, para mí hay 3 empresas. Entonces, con esto ellos buscan controlar todo esto y adquirir un monopolio para tener el control de todo el mercado. Exacto. ¿Y sabe qué es escisión de sociedades? ¿Qué es qué? Escisión de sociedades. Escisión. No sé qué es escisión. Ok. Es algo como extinción, que se acaba o que se dividen las empresas que están conformadas en el holding. Ok. ¿Y sabe cuál es el nombre del proceso utilizado para la fusión y escisión de sociedades? No sé. Vale, muchas gracias. Hombre. Mi nombre es Hernando Rincón Piñeros. ¿Y sabe usted a qué hace referencia el término holding empresarial? Holding empresarial. Sí. Como Arguila Rubio tiene holding empresariales que conforman diferentes empresas y diferentes actividades. Eso es un holding. Ok, ¿y sabe cuál es la importancia del régimen de compañías holding colombianas en el país? ¿El qué? ¿El qué? La importancia del régimen holding colombianas en el país. ¿Cuál es la importancia? La importancia, pues, que dan fuente de empleo y están incursionando diferentes sectores de la economía, fortaleciendo la economía del país, me imagino. Muchas gracias. ¿Sabe de qué se trata la fusión de empresas o sociedades? La fusión, que fusionan capitales para generar más trabajo y más actividades. Ok, ¿y sabe qué es escisión de sociedades? Sí, la decisión es como la diversificación de capitales para formar nuevas empresas. ¿Y sabe cuál es el nombre del proceso utilizado para la fusión y escisión de las sociedades? ¿Cómo se llama ese proceso? Se me pasó ahorita. No recuerdo. Bueno, muchas gracias. Espero que esta información haya sido de su agrado y beneficio y los esperaremos en la próxima conferencia. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con la actividad didáctica acerca del tema para su entretenimiento y refuerzo de los conocimientos adquiridos. Hasta